bíblico de sabiduría. Susanita, por favor, ten la amabilidad de decir el... Un gran honor. Empiezo Sí, 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 por favor, Susana. ¿Está a eso crecer. se ve o no? No, pero No, yo me la sé. Ah, perfecto. Acrecienta mi amor por ti, oh Dios, para que te pueda servir mejor cada día. Haz que las palabras de mis labios y las meditaciones de mi corazón sean siempre gratas a tus ojos. Oh Señor, mi fuerza y mi redentor. Orad incesantemente, según aconseja San Pablo. Que así sea. Que así sea. ¿No se ve lo que yo estoy proyectando? sí, sale la Sí, Biblia y todo. Ya, perfecto. Gracias. No, Alberto, tienes no. Sí, la presentación, pero no, La tienes el presenta. PowerPoint, pero no la presentación abierta. Sí, exactamente. vamos a ir de nuevo. ¿Se ve ahí? El No, PowerPoint es lo que se ve, no la presentación. A ver, ¿qué podríamos hacer? Presentación, option. Cierto, tienes toda la razón. Esto, Tienes que compartir el screen 1, no el que está la presentación, el 1. exacto. Vamos a ver si aquí sale. Deberían estar en estos momentos ahora sí. Sigue el no, PowerPoint. Inicia la presentación. Ahí no está todavía, ¿o no? no, no ¿No? está. Qué extraño. No, A ver, ¿cómo lo podríamos hacer? Tienes que, al seleccionarla, fijarte bien que quede azul el borde. Correcto, es que por ejemplo, y yo estoy aquí, me voy a PowerPoint, al lado derecho, ¿no es cierto? Sale Izquierdo, opciones, izquierdo, izquierdo. Al lado izquierdo, screen 1. ya, ahí estoy, Tocarla. la toqué, Toca otra y vuelve a tocar la primera. toco esa y la toco, Debería quedar azul, celeste. está screen nada más, Screen 1, azul. Ahí sí. está, ya, Sí, sí. ahí sí. ¡uy, qué raro! Te Ahora juro que sí. no, totalmente bueno, a lo que vinimos. Lección número 26, las interpretaciones misceláneas. Esta es muy interesante porque es bastante grata el poder después conversarla, comentarla. Entonces ellos le presentaron parte de un pez asado y un panal de miel. Después de la resurrección, Cristo apareció una vez entre sus discípulos mientras estos se hallaban en una habitación cerrada. Ellos no lo reconocieron enseguida y no creyeron que su cuerpo era el cuerpo material. Pero el vehículo en el cual él apareció era el cuerpo vital de Jesús y le fue posible, como lo es para cualquiera que sea capaz de funcionar en ese vehículo, el atraer hacia sí materia de la región química a su alrededor y construir en un momento un cuerpo denso,
perfectamente tangible, con el fin de convencerlos de que él era el mismo, como de costumbre, pidió algo de comer y se le dio un pedazo de panal de miel y algo de pescado. Se ha dicho que él comió, pero no que comiera pescado, ya que uno que haya sido criado entre personas estrictamente vegetarianas, como eran los esenios, no hubiera comido pescado, como tampoco hubiera comido carne si se lo hubiera ofrecido. Se dice también que Buda murió después de haberse hartado de carne de cerdo, lo que resulta bastante ridículo para cualquiera que sepa que él enseñó a sus discípulos una vida sencilla y sin causar daño, sosteniendo el cuerpo con los alimentos más puros y mejores, tal como produce la tierra. Y sentía gran compasión cuando veía el sufrimiento de hombres o animales. El estudiante esotérico, el estudiante esotérico comprende que en aquellos tiempos el cerdo era un símbolo del conocimiento esotérico. Uno puede dar su conocimiento y mientras más dé, más tiene. O por lo menos el mismo caudal de conocimiento le queda. Buda en su vida terrenal se había hartado de ese sagrado conocimiento y cuando murió se hallaba lleno de él mismo. No todos deben ser vegetarianos enseguida. La dieta vegetariana genera abundancia de energía, mucha más que los alimentos de carne. Esta energía no es solo física, sino espiritual. De modo que si un hombre lleva una vida sedentaria y resulta que es de una disposición materialista, enfrascado, quizás, en sórdidas transacciones comerciales o en otros asuntos estrictamente materiales, esa energía espiritual no puede encontrar escape alguno y puede causar disturbios en el sistema. Solamente aquellos que hacen una vida activa, al aire libre, en la que la abundante energía generada por la alimentación vegetariana puede ser liberada, o los que transmutan esa energía en esfuerzos espirituales, pueden llevar una dieta vegetariana. Además, nosotros reconocemos que la herencia de muchas generaciones ha hecho al hombre parcialmente carnívoro, de modo que en el caso de la mayoría de las personas, el cambio de una dieta mixta a la vegetariana debe ser gradual. La dieta apropiada para una persona no lo es para otra. Como dice el antiguo proverbio, que el alimento de un hombre es el veneno de otro. Y ninguna regla estricta o inflexible puede aplicarse a todos por igual. Por lo tanto, todo lo que comamos, así como todo lo concerniente a nuestra personalidad, debe ser determinado individualmente por uno mismo. Con razón la Biblia dice que no es lo que entra por nuestra boca lo que nos mancha, si nuestro anhelo es alimentarnos con comidas abominables. El pecado está en el anhelo y no en la comida en sí. Fíjense, lo puse en rojo por lo que está diciendo. El pecado está en el anhelo y no en la comida en sí. Si una persona se encuentra en un lugar donde no puede obtener alimentos puros que desea y anhela, debe tomar los alimentos que puede conseguir. Fíjense que lo pongo ahí subrayado porque hay veces que hay países, pongo un ejemplo, que hay países que no tienen los alimentos que pudieran ser más puros.
y tienen que conseguirse lo que puedan en esos momentos, o un país, voy a ir más al extremo todavía, un país en guerra. Muchos países en guerra tienen que restringirse y comer lo que se puede, muchas veces, sobre todo en esas guerras largas, como era la Primera Guerra Mundial, y así hay muchas, siempre tienen problemas con la alimentación. En esos momentos la persona está totalmente liberada para poder conseguir alimentos porque ya es su sobrevivencia más y por sobre su pureza. Repito, debe tomar los alimentos que puede conseguir, aún carne, tan agradecidamente como cuando ingiere alimentos puros. Ello no lo manchará debido a su actitud mental. Tomando los 5 panes y los 2 peces, alzando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la gente. Es natural en las bestias de presa el comer la carne de los animales que se pone a su alcance, y sus órganos son adecuados para asimilar esa clase de dieta, a fin de subsistir, pero todas las cosas se hallan en un estado de transición. Está siempre cambiando hacia algo superior. El hombre, en su estado primitivo de desarrollo, era como las bestias de presa en cierto respecto, en cierto aspecto. Sin embargo, está llamado a convertirse en semejante a un Dios y por eso debe cesar de destruir alguna vez a fin de que comience a crear. Se nos ha enseñado que no existe más vida en el universo que la vida de Dios, que en Él vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Su vida anima todo lo que es y por lo tanto nosotros naturalmente comprendemos que tan pronto como quitamos la vida, estamos destruyendo la forma construida por Dios para su manifestación. Los animales son espíritus evolucionantes y tienen sensibilidad. Su deseo de experiencia es lo que causa que ellos construyan sus distintas formas. Y cuando les quitamos esas formas, los privamos de sus oportunidades para ganar experiencia. Obstaculizamos su evolución en vez de ayudarle. En el caníbal es excusable de que se coma a sus semejantes, porque no conoce nada mejor. Ahora consideramos el canibalismo un horror, y el día vendrá en que también sintamos un disgusto similar al pensar en convertir a nuestros estómagos en cementerios, y le agrego en cementerios de animales, para los despojos de los animales sacrificados. Es natural que debemos desear lo mejor en alimentos, pero todo animal tiene en su cuerpo los venenos de la putrefacción. La sangre está llena de dióxido de carbono y de otros productos nocivos que llevan su camino hacia los riñones y los poros de la piel para ser expulsados como orina y sudor. Esas repugnantes sustancias se encuentran en todas partes de la carne y cuando ingerimos este alimento estamos llenando nuestros propios cuerpos de venenos tóxicos. La mayor parte de las enfermedades se deben al uso de la carne como alimento. En muchas partes de la Biblia donde se habla de la carne, se ve claramente que no se trata del alimento carnívoro. El capítulo del Génesis, donde se asigna al hombre su primer alimento, dice que debe comer de todo árbol y hierba que da semillas o frutos, y ceros ha
para comer. Génesis 1:29. Los individuos más evolucionados de todas las épocas siempre se abstuvieron de comer carne. Vemos, por ejemplo, a Daniel, quien era un hombre santo y sabio, suplicar para que no fuera forzado a comer carne, pero que le diera legumbres a él y a sus compañeros. Se dice que los hijos de Israel en el desierto andaban detrás de la carne y su Dios se enojaba por consecuencia con ellos. Existe un significado esotérico en cuanto a alimentar a la multitud con pescado, pero mirando hacia el aspecto puramente material, podemos resumir las verdades apuntadas, reiterando de que algún tiempo detestaremos el alimento con carne y pescado, del mismo modo como detestamos ahora el canibalismo. Toda licencia que se nos haya dado en el bárbaro pasado desaparecerá en el futuro altruista, cuando sensibilidades más refinadas nos habrán despertado hacia un pleno sentido de los horrores involucrados en la gratificación del gusto por los alimentos de carne. Y dijo, cierto hombre tenía 2 hijos. El relato del hijo pródigo fue una parábola en que Cristo trató de enseñar una lección y no un hecho en realidad. Es una historia que nos habla del peregrinaje del espíritu a través de la materia. Claro. Existen diferentes clases de espíritus. Algunos, no todos, han entrado a la escuela de la experiencia. ¿Qué es el mundo? Han descendido de su elevado estado en el mundo de Dios cada vez más profundo, dentro del mar de la materia que los ha cegado. Por fin se encuentran hundidos en la densa materia del mundo físico. Este es el momento crucial en el que despiertan, en el que cesa el sendero de la involución, en el cual obtienen la conciencia de sí mismos, además de una conciencia del mundo externo. Pero el espíritu interno no se halla contento con permanecer en este mundo, despertado nuevamente al sentido de su herencia divina. Se siente otra vez atraído a sus más altas esferas y dice, me levantaré e iré a mi Padre. Entonces viene el esfuerzo de despojarse de los varios vehículos dentro de los cuales se haya encadenado y debe elevarse una vez más a la consciente comunión con Dios, mientras está enfrascado en esa ardua tarea del Padre, se adelanta a buscarlo. La vocecita interior comienza a hablar y a contarle las glorias celestiales y por fin, cuando o bien la evolución humana se ha completado o el espíritu individual ha tomado el atajo de la iniciación, existe una reunión con Dios y los otros hermanos que aún no han salido para entrar en la escuela de la experiencia. Naturalmente existe más regocijo con el retorno de uno que ha peleado la buena batalla y ha vuelto a su hogar celestial, que con aquel que aún no ha tratado de mejorar sus oportunidades. Resucitando a los muertos, Pedro no resucitó a Dorcas, ni tampoco Cristo resucitó a Lázaro, ni a ningún otro.
Tampoco dijo el que no había hecho, sino que dijo, no está muerto, solo duerme. A fin de que este asunto pueda ser comprendido, explicaremos lo que tiene lugar al ocurrir la muerte, lo cual es distinto del estado de trance, ya que las personas mencionadas como muertas están en trance al momento que tuvieron lugar esos supuestos milagros. Durante el estado de vigilia, cuando el ego se encuentra funcionando conscientemente en el mundo físico, sus varios vehículos están concéntricos ocupando el mismo espacio. Pero durante la noche, cuando el cuerpo se acuesta a dormir, tiene lugar una separación. El ego envuelto en la mente y en el cuerpo de deseos se sale del cuerpo denso y el cuerpo vital, los cuales quedan sobre el lecho. Los vehículos superiores flotan por encima o cerca del cuerpo. Estos vehículos superiores están conectados con los vehículos más densos por el cordón plateado, un hilo muy fino y brillante que tiene la forma de dos números 6. Estando un extremo adherido al átomo simiente del corazón y el otro al vórtice central del cuerpo de deseos. Al producirse la muerte, este hilo se rompe en el átomo simiente del corazón y las fuerzas de dicho átomo pasan por el nervio neumogástrico del tercer ventrículo al cerebro y de ahí al exterior por la sutura que hay entre los huesos occipital y parietal del cráneo, siguiendo con el cordón plateado y penetra los vehículos superiores. Simultáneamente con esa ruptura, el cuerpo vital también es liberado y se une a los vehículos superiores que están flotando sobre el cuerpo muerto. Allí permanece por espacio de unos 3 días y medio. Después los vehículos superiores se desprenden del cuerpo vital, el cual se desintegra sincrónicamente con el cuerpo denso. En los casos ordinarios, en el momento de ocurrir esta última separación, el cordón plateado se rompe también por la mitad y el ego queda libre de todo contacto con el mundo material. Durante el sueño, el ego también se separa del cuerpo denso, pero el cuerpo vital permanece con el denso y el cordón plateado permanece intacto. Ocurre algunas veces que el ego no entra en el cuerpo por la mañana para despertarlo como de costumbre, sino que permanece afuera por algún tiempo que varía de 1 a un número indefinido de días. Repito, a un número indefinido de días. Entonces, decimos que el cuerpo se halla en trance natural, pero el cordón plateado no se rompe por ninguna de las dos partes mencionadas. Si se llegan a producir rupturas, no hay restauración posible. Tanto Cristo como el apóstol Pablo eran clarividentes. Ellos vieron que no había ruptura en los casos mencionados y de ahí que dijeran, no está muerto, sino que duerme. Ellos también poseían el poder de obligar al ego a entrar a su cuerpo y restaurarlo a su estado normal. Esos fueron los así llamados milagros de los que ellos hicieron. Esa es la lección de hoy día que está puesta tal como sale en la lección número 26. No se ha ni quitado ni agregado absolutamente nada para mantenerla
pureza de la entrega del espíritu de la lección. Hay varias cositas aquí, son muy interesantes. Recuerdo que en el conversatorio del día viernes de la semana pasada, siendo aproximadamente las 12:11 en la noche, Marcos Salón da un ejemplo muy claro de la obligación que uno tiene de sobrevivir. Y me dice, o nos dice a todos los que estábamos ahí en esos momentos, si yo estuviera en una isla, si yo estuviera en una isla y no tuviera nada que comer, evidentemente, dice yo, en ese momento renuncio al probacionismo porque tengo que sobrevivir, es mi obligación sobrevivir y tengo que comer carne y tengo que comer a lo mejor carne de pescado. Después, cuando las condiciones nuevamente sean las que siempre hemos tenido, ahí nuevamente asumiré el probacionismo, a lo cual yo le encontré totalmente lógico, y esa es la forma. O sea, muchas veces vamos a encontrarnos con que hay países donde no va a encontrar, sino que va a encontrar lo que se pueda. Y cuando está en un país en guerra o un país que económicamente está muy mal, evidentemente se come lo que se puede. No por eso una persona va a estar contaminada o va a ser impura, muy por el contrario, está sobreviviendo. Y tal como dice esta lección, es la forma de cómo el anhelo es lo que es realmente el pecado, no lo que uno ingiere. Uno ingiere eso porque no tiene otra cosa que ingerir. Por eso la palabra anhelo es lo que lleva al pecado. Si yo anhelo comer carne y teniendo toda la otra variedad, ahí es pecado, pues estoy anhelando la carne de pescado, estoy anhelando la carne de res, lo que sea. En ese sentido, uno se da cuenta que no puede ser de esa forma. Uno tiene que ser vegetariano por si podríamos decirlo, como una forma de ser cada vez más puro en ese sentido, ya que nos dimos cuenta, la carne es algo que estamos matando, primero, y segundo, o estamos comiendo lo que se mató para nosotros sobrevivir, y eso no es bien, no es bueno, porque nos están transmitiendo todas no solamente las enfermedades, sino que también todo el sufrimiento que tuvo ese animal se traspasan a nosotros. Y aquí yo quiero hacer algo, un alcance, es muy interesante todo esto. A ver, no sé si habrá alguna pregunta. Primero, José, ¿tiene alguna pregunta? Sí, correcto, claro que sí. Saludos a todos, gracias por la conferencia. Eh, bueno, si Jesucristo, los milagros que realizó, fue porque tuvo la clarividencia de ver que el cordón plateado no estaba separado. ¿Qué hay de malo si hubiese estado separado? ¿Acaso no iba a poder hacer el milagro? Esa es una. Dos, no hay mucha evidencia de milagros como esos en la actualidad. Pregunto, ¿cómo se comprende eso? Antiguamente, hasta mucho tiempo después del año 1700, se empezaron a cambiar por espacio los féretros de gente que moría a una huesera. Normalmente huesera se le denominaba a un sarcófago chico donde solamente quedan los huesos de la persona por espacio. E incluso más, se dice osario en Israel, la cual, ¿no es cierto?, la persona ya una vez de pasado cierto tiempo se achicaba el lugar
y ponían en un osario los huesos de una persona que ya había pasado con mucho tiempo, por espacio también. Porque también se usaban ¿cómo se llaman? Las tumbas de las familias, donde se iban poniendo las familias. Y resulta que en ciertas partes de Europa se empezaron a dar cuenta que habían ataúdes que estaban rajuñados y no sabían por qué motivo había rajuños, e incluso más se dieron cuenta que habían uñas puestas justamente en la madera. Y al final empezaron a descubrir de que hay una enfermedad llamada catalepsia. Y la catalepsia es aquella en la cual una persona queda igual que una persona fallecida y que realmente puede estar muchas horas en esas condiciones. Ni siquiera respira. Por eso que antiguamente, si tú te fijas, se usaba la única forma de poder darse cuenta de que la persona no tenía catalepsia era poniéndole un espejo aquí en la nariz para ver si ese espejo se empañaba, era porque todavía estaba vivo. Y de hecho, mundialmente, o sea, estamos hablando de la gente cristiana fundamentalmente, una persona que fallece se le vela 24 horas. A nadie ahora se le pone en un cajón y se entierra inmediatamente. Fundamentalmente porque descubrieron que había esta enfermedad que se llamaba catalepsia. Y como no se podía descubrir en esa época, por eso que se velaba 24 horas a las personas para evitar ese tipo de problemas. Hoy en día, las máquinas que tenemos igual pueden detectar ahora si la persona está fallecida o no. Igual se le vela. Igual se pasa como mínimo 24 horas una persona que se le vela y después recién va ese ataúd a el cementerio general. Ese es el motivo por el cual ellos vieron que puede que haya sido, esta es una especulación mía, puede que en ese momento hayan tenido justamente ese problema. Y producto de eso, ellos ordenan podemos decirlo, sus otros vehículos a esa persona que está ahí, Lázaro, y evidentemente se recupera a esa persona antes de el choque, que tarde o temprano igual iba a levantarse. ¿Por qué motivo? Porque no se ha roto el cordón de plata y mientras no se rompa, la persona sigue viva y sigue atada a la tierra. Lo que ya no se puede reparar, y por eso, si tú te fijas, Cristo no anda levantando muertos a cada rato, sino que por el contrario, solamente a Lázaro. Y fíjate tú también, el, eh, Pedro, creo que es Pedro, no me acuerdo en este momento, que eso está escrito en la Biblia, eh, hij- eh, si no me equivoco, Hechos de los Apóstoles, párrafo 9, versículos del 32 al 39 que lo leí, que también hace lo mismo que Cristo. Pero también justamente esa persona también estaba con lo que yo creo y presumo que debe haber sido catalepsia. Por eso que mientras no se rompe el cordón de plata, esa persona está sujeta a su cuerpo. Y mientras esté sujeto a su cuerpo, estando con conexión y sigue puede revivir en ese sentido. Solo cuando se le corta el cordón de plata ya se desconecta inmediatamente de su cuerpo. Incluso más, eh, hay dos, bueno, después viene todo el proceso que hemos explicado durante todas las otras lecciones y todos los panoramas que ha hecho Marcos, donde la cual se corta el cordón de plata y viene todo el proceso correspondiente al espíritu fundamentalmente, y al cuerpo de deseo y a la mente y todo eso.
De eso se trata y por eso hoy día se velan los cuerpos. ¿Alguna otra duda, José? Todo bien, todo bien. Ya. Ahora bien, voy a explicar una cosita que siempre es interesante porque se dice que estamos 3 días y medio fundamentalmente fuera del cuerpo fuera de nuestro cuerpo, el cuerpo, todos los otros cuerpos, ¿vale? Solamente el cuerpo físico es aquel que está en esos momentos postrado. Todos los otros cuerpos salieron al lado de él y están al lado. Lo explico esto porque también sale explicado aquí en la lección, ¿no es cierto?, de que quedamos unidos por este cordón de plata. Nos une, nos ata. El cordón de plata es algo que siempre se habla, pero es elástico. O sea, no tiene un máximo, no tiene. Es un cordón que puede estar muy lejos como puede estar muy cerca, pero siempre queda al lado. Y empezamos a introducirnos todo nuestro conocimiento de esta vida al cuerpo vital. Se traspasa toda la información. Pero uno dice, bueno, pero sí, a ver, ¿cómo puede ser tanto? 3 días y medio. Sí, es que hay información que no la tiene registrada la mente. O sea, sí la tiene registrada, pero que nosotros conscientemente no la conocemos. Sobre todo la que tiene, si podemos decirlo, la sangre. El soplo de vida, como se dice, fue cuando nosotros empezamos a tener pulmones. Nuestra vida comienza a grabarse en nuestro cerebro, en nuestra mente, en nuestro espíritu, comienza a grabarse en el momento en que uno nace y comienza nuestra primera inspiración, vale decir, la primera inspiración que hacemos para comenzar a respirar en este mundo, comienza nuestra sangre a grabar la vida y termina de grabar esta caja negra, si podamos decirlo, nuestro hígado, que es donde filtra la sangre, ¿no es cierto? Eh, Termina a registrarse todo esto en el átomo simiente del corazón, termina de grabarse en el último aliento, vale decir, expiró la persona, vale decir, en esos momentos deja de grabar. E inmediatamente el corazón, una vez que se detiene, se produce un efecto físico fundamental en todo el cuerpo. El cuerpo en ese momento, al detener el corazón, se empieza el átomo simiente a darse cuenta de que comienza su desprendimiento. Y el desprendimiento es lo primero que se hace, que es el átomo simiente en el corazón. Tiene que subir por los nervios linfáticos hacia el centro, aquí, esta parte del cerebro, donde tenemos una fisura. Y por aquí sale si podemos decir, el cuerpo vital y sale con todos los átomos simientes, los 3 átomos simientes. Inmediatamente se pone al lado. Cuando hablamos de que la sangre tiene registrada la vida, se habla de todo lo que está al alrededor nuestro, que muchas veces no lo reconocemos o pasa desapercibido. Pongo un ejemplo. Cuando uno se va de vacaciones, que normalmente parte uno de vacaciones a la playa o a la montaña o a los cerros, donde uno vaya, hay un anhelo, ese anhelo, ¿no es cierto?, de vivir una situación distinta, lo hace percibir en su entorno. Y ese entorno está percibido con los 5 sentidos, no solamente con la vista, sino que también con el sonido, también con el gusto, también con el olor, el olfato, ese olor que da, por ejemplo, el bosque, cuando uno pasa un bosque de pino, o en el muelle, donde está el olor a mar,
el olor a moluscos, la humedad del mar, etcétera, todo eso queda registrado. Lo mismo que si uno, el anhelo de estar en una discoteca, inmediatamente pongo el ejemplo de discoteca, porque la verdad es que nadie desconoce qué es lo que es la discoteca, estar en ese mundo, ¿no es cierto? Y eso también está registrado. Y quienes están alrededor de uno también está registrado. ¿Y por qué le digo eso? Porque todo se registra. Lo que pasa es que nosotros mentalmente vamos desechando algunas cosas que no nos interesan, pero están registradas. Pongo un ejemplo personal mío. Una vez fui a un supermercado y andaba una hilera de niñitos que después supe que eran niñitos huérfanos que los habían llevado para que conocieran un supermercado. Y ellos cuando pasaron si podemos decirlo, por la parte donde estaban los dulces, todos se ilusionaron y despertaron. Sus ojitos eran totalmente Mm, desorbitados, nunca habían visto tantos dulces juntos a lo mejor. Pero eso para mí, como no me interesaba, pasé totalmente desapercibido. Solo que después en la retrospección, oye, pero esto no me di cuenta, o sea, realmente cómo fue posible. Y es así, o sea, todo eso está en nuestra mente, pero como no nos interesa en esos momentos, después sí, pucha, qué hermoso, qué bonito ver lo que estaban haciendo, justamente conociendo algo, pero también está registrado. Y está registrado quién estaba al lado, quién estaba al lado. Muchas veces uno va en el metro, va en una micro, le llamamos nosotros, guaguas le llaman en otros países, ¿no es cierto? Un microbús. En un microbús uno se sube, o en el metro que le decimos nosotros, el, el tren subterráneo, y uno entra y hay un montón de personas y esas personas están todas registradas. Por eso que se demora tanto, 3 días y medio, perdón, en pasar toda esta información que tiene la sangre. En cada vez que uno fue a algún lugar, está todo registrado. En la mañana, porque hay muchas cosas que son inconscientes. Uno sale en la mañana, sale apurado, sale a trabajar, no le interesa nada si está nublado, si hay sol, si está primavera, si es otoño, da lo mismo, no importa, lo único que quiero es subirme arriba del auto e irme a trabajar porque ya atrasado yo estoy, porque yo vivo atrasado, porque estoy atrasado, nací atrasado. Es la vorágine del rápido vivir que hoy en día nos exige la civilización, nos exige el mundo, porque así está el mundo. Pero cuando uno se detiene y empieza a tomar conciencia, se va a dar cuenta de que eso también está asimilado. No importa que haya pasado en la mañana abrir la puerta, salir, ¿no es cierto? Y no darse cuenta a lo mejor que las rosas que tenía en el antejardín, hoy en día la rosa está abierta. Y hoy día esa rosa es aromática. Y hoy día esa rosa está tan bonita. No, eso no nos interesaba en esos momentos, pero está registrado. Todo eso se registra. Lo que aprecié, lo que no aprecié. Por eso que se llama, y Marco hablaba de panorama, por el panorama completo de nuestra vida, porque claro, o sea, para ver lo que yo sentía es una cosa, pero ver lo que a mi alrededor existía o estaba es otra, porque eso es la compensación que yo tengo que hacer después en mi análisis de mi vida. Lo que yo hice por efectos de mi alrededor, lo que yo no hice por efectos de mi alrededor. Esa es lo interesante que uno va después a analizar en el purgatorio, lo bueno y lo malo. No es que yo dice una sonrisa, no, 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 no. Hay un contexto, hay una situación permanente que va avanzando junto con el cuerpo de uno, que es el alrededor. Y eso lo tiene grabado la sangre. Y eso lo traspasa al cuerpo vital. Y ese cuerpo vital después se encarga de pasarlo al cuerpo de deseo. Y ahí una vez pasado el cuerpo de deseo comienza el segundo panorama que es en el purgatorio. Primero es entrega de información, nada más. 3 días y medio. Y después comienza nuevamente, ¿no es cierto?, a producirte todo el proceso que tenemos que hacer.
¿Por qué todo esto? Porque muchas veces, bueno, adelante José. Un momento. Gracias, gracias. Está Sí, interesante. Interesante. Hablando de los panoramas, sí, hay una serie que se llama Melinda, que es Ghost Whipper, algo así, que es una serie que es clásica, que pasan los eventos de, de cómo las personas fallecen, pero luego están el tiempo que necesitan al apego de lo que desean o de lo que sufren. Y eso puede ser quizás muchos años, dependiendo la situación. Eh, la pregunta, yo tengo una preguntita, ok, después de eso, bueno, es eso cierto que demoran muchos años en el apego, quieren hacer daño, quieren una venganza y después pasan al purgatorio? Lo que hagan después de muerto, por ejemplo, y si sienten venganza y de algún modo manipulan a los vivos para hacer algo, como quiera, eso lo tienen que purgar en el purgatorio. sí, José, mira, yo te voy a decir lo siguiente. Para eso está el purgatorio. Eh, Hablemos, a ver, el porqué de todo esto, porque muchas veces hay, la pregunta principal que comienza aquí es decir, ¿por qué todo esto? ¿Por qué hacer las cosas difíciles cuando se pueden hacer fáciles? Decir, yo me arrepiento de todo y paso directo para arriba, pero que no puede funcionar así. Aquí hay un aprendizaje. Este aprendizaje viene desde arriba. Este aprendizaje no hay que olvidarse que este no es nuestro mundo. Nuestro mundo está más arriba. Nuestro mundo está en el mundo en el segundo cielo. Recién está, ese es la esencia nuestra. O sea, y lo dice y lo especifica Max Endel. Por eso que nosotros a veces vamos al tercer cielo. ¿Para qué? Para trabajar, porque ya estamos en una cuarta dimensión. Nosotros funcionamos en la cuarta dimensión. Pero cosa curiosa, fíjate que cuando uno baja, porque para estar en una cuarta dimensión y para trabajar, nosotros tenemos que bajar una dimensión. Y bajamos a una dimensión, a una tercera dimensión nada más, donde la conciencia es limitada a un solo aspecto. Curiosamente, cuando uno llega a este mundo físico de tercera dimensión, también tiene que trabajar, pero para trabajar también tiene que bajarse a la segunda dimensión. Me explico. Todo lo que existe en estos momentos en este mundo ha sido planificado en la segunda dimensión. Ejemplos. Voy a poner ejemplo una casa. Quiero construirme una casa. ¿Qué es lo que yo hago fundamentalmente? Mentalmente tengo que traspasar lo que tengo en el cerebro, traspasarlo a una hoja. Y esa hoja es dos dimensiones, largo y alto. Es un plano. No puedo hacer nada si no tengo un plano, porque para que me entienda otra persona, tengo que tener ese plano. Y ese plano, inmediatamente la otra persona me lo entiende. Porque si yo, vuelvo a repetir, muchas veces lo digo, si yo digo ahora, imagínense una casa blanca, todas las personas que hay aquí en estos momentos tendrían una casa blanca distinta. Con dos ventanas, con una ventana, con chimenea, sin chimenea, con ascensor, segundo piso, con tres pisos, lo que usted quiera. Exacto, porque cada uno de nosotros es distinto y diferente. Por eso que para trabajar en este mundo físico tenemos que tener planos. Yo no puedo hacer la turbina de un avión si no tengo 1000 planos para esto. Que la turbina, que la parte de afuera, la parte interior, la parte de combustión, cómo entra la combustión, la válvula para poder hacer la combustión dentro de la misma turbina, las hélices, la aleación, etcétera, etcétera, etcétera. Una turbina.
No estamos hablando ni del avión propiamente tal, ni la parte estructural, ni cómo están diseñadas las alas, ni cómo están diseñados los alerones, ni cómo están diseñados el panel de mando. Todo eso está materializado y constituido en planos. Vale decir, en 2 dimensiones, para poder trabajar en la tercera dimensión. Y para poder trabajar en la cuarta dimensión, tenemos que trabajar aquí en la tercera, para ver un aspecto, porque después en la cuarta dimensión vamos a ver que el espacio-tiempo se expande, y al expandirse el espacio-tiempo, evidentemente que las lecciones deben ser de a una. Por eso que los planos, si lo que es arriba es abajo, por eso que los planos no está el avión entero, sino que por partes. En la tercera dimensión no está todas tus vidas, sino que por partes. Exactamente, y así sucesivamente hacia arriba. Vale decir, esto es una pirámide invertida. Ahora bien, como decías tú, ¿qué es lo que sucede en el purgatorio? Nosotros para pasar a una cuarta dimensión tenemos que ser más sutiles y desechar lo que no nos interesa, desechar lo que no es bueno, vale decir, toda la carga pesada. La carga pesada para nosotros es todos aquellos pensamientos oscuros y que no nos interesa para nuestra evolución. Eso significa que se queda aquí, ¿no es cierto?, todos los pensamientos pecaminosos, toda la angustia, toda la ira, todos los pensamientos malos que has tenido con las otras personas, las acciones malas, todo se tiene que purgar, purificar. ¿Qué significa eso? Que mediante, ya como no puedo pedirle perdón a otra persona, mediante el perdón, el arrepentimiento, más que el perdón. Entonces ahí es donde si podemos decirlo, el espíritu comienza a depurar en el purgatorio todos sus problemas. Tal como dices tú, en el mundo del purgatorio ya está en el mundo del deseo. Y en el mundo del deseo todo funciona mucho más rápido. Por lo tanto, Max Sendel dice que aquella persona que tuviera 60 años aquí significan en el mundo del deseo solamente 20 años. ¿Por qué motivo? Porque es 3 veces menos. Yo no me desplazo con el físico. Allá todo es mucho más rápido, por lo tanto, es mucho más rápida la actividad, pero más intensa. Max Sendel dice que, si bien es cierto, es menos el tiempo con respecto a la Tierra, pero es mucho más intenso con respecto a las emociones. Vale decir que es proporcional. Si yo a una persona le hice daño, voy a sentir el daño que ella tuvo y lo que sintió ella, pero no como ella lo sintió, sino que 3 veces más. Por eso que se dice que es más intenso. Por eso que el purgatorio es una forma, pero también en la medida en que la persona se arrepienta. Esa es la palabra clave, porque hay personas que no se arrepienten. No, yo le hice este daño porque se lo merecía. No, yo no estoy arrepentido porque no me voy a arrepentir de algo que yo hice porque yo creo que fue justo. Ahí se queda, patinando en el barro. ¿Por qué motivo? Porque eso es el problema de acomodar en el purgatorio cuanto tiempo sea del caso necesario, cuanto tiempo sea necesario que ese espíritu se descontamine, se prácticamente se aliviane, sea más sutil todos sus pensamientos. Los pensamientos pecaminosos son densos y mucho más, tienen una vibración mucho más densa que aquellos pensamientos nobles. Y esos pensamientos nobles, claro, esto es como un globo estático que está con este lastre y estos sacos de arena que son todos estos pensamientos pecaminosos. ¿Y por qué tanto? Dice uno. Aquí actualmente nosotros tenemos el grave problema en la tercera dimensión de que pensamos y creemos que nuestros pensamientos en nuestro cerebro son solamente secretos y solamente de nosotros y de nadie más, y que nadie más los va a saber. Por lo tanto, yo voy a pensar lo más malo y lo más impuro que pueda ser dentro de mi cerebro, y nadie se va a dar cuenta porque es mío, es personal, es lo más secreto que tengo, y eso es falso. Eso es lo que vamos a purgar allá. Por eso que siempre hablamos justamente
del concepto de los agudos del cosmos, nuestro primer lema, mente pura. ¿En qué sentido? No se habla de una pureza de un ángel, sino que los pensamientos nuestros sean correctos, un corazón noble. Y eso indica también una mente sana, un cuerpo sano, perdón. Y esos tres implican el cuerpo, el corazón y la mente cada vez mientras más pura. Y créanme que el dicho que se dice, siembra vientos y cosecha tempestades, es cierto, pero inviértanlo, denlo vuelta, siembren buenas intenciones y adivinen lo que van a cosechar. Evidentemente, todo el mundo le va a sonreír, porque el universo lo puede uno cambiar. ¿Y cómo? Cambiando uno. Uno es el que debe en el corazón. Por eso hablamos siempre del Cristo tiene que estar en el corazón. Todos los años nacer el Cristo en nuestro corazón. Todas las navidades nace en nuestro corazón ese Cristo necesario porque nos va a hacer cada vez más nobles y a su vez la mente cada vez más sana. Y donde entra la luz, la oscuridad no le gusta. Fíjense que las discotecas funcionan siempre de noche. No conozco discoteca que sea bonita de día. ¿Por qué motivo? Porque les gusta la noche, les gusta la oscuridad. Por eso el pensamiento pecaminoso le gusta donde está, donde se siente bien, donde haya excremento, ahí él está, se siente perfecto. Pero cuando hay una mente limpia, honesta, que mire a los ojos, ¿no es cierto? Y entregue alegría, entregue emoción. Cuando yo siempre digo, oye, el buenos días al señor que está en el ascensor, el buenos días al conserje que está barriendo, ¿no es cierto?, en la entrada del edificio. Cuando uno sonríe, la respuesta es un espejo. Siempre le van a sonreír. Y precisamente eso es sembrar la buena amistad. Y no sembrar el recelo, de no, no saludo a nadie porque a mí no me interesa, porque yo la verdad estoy enojado, enojado con el mundo, no me interesa. Oiga, ¿a qué vino? ¿A sufrir? No, transforme las cosas. Sea un mago desde chico, sea un mago desde siempre. Anhele las cosas positivas y siempre le van a llegar cosas positivas. Por eso siempre buenos pensamientos, le van a llegar buenos pensamientos. Por eso que el purgatorio es muy importante, porque eso en la medida en que uno comienza a darse cuenta después de muchos años, después de mucho pelear, después de mucha soberbia, después de mucha arrogancia, se empieza a dar cuenta de que quien realmente tuvo la culpa es uno y se empieza a tomar conciencia de que realmente no sirve la soberbia de nada, sino que es la única persona responsable de ese hecho en particular, que ese efecto tuvo una causa y esa causa es la que justamente en estos momentos debemos de reconocer. Y ahí viene el arrepentimiento. Me arrepiento de haber hecho esto. No lo voy a volver a hacer más, que eso es lo mejor que se puede hacer. Me arrepiento y no lo quiero hacer más. Rodrigo tiene una conferencia con respecto a eso, muy bonita, muy hermosa, que tiene incluso las claves para ese arrepentimiento. Es muy importante porque a partir de esos momentos uno se libera de esa bolsa de lastre que tiene en su corazón y en su alma. Y así entonces en el purgatorio, cuando uno está y se arrepiente, comienza a alivianarse. Y llega un momento en que ya mira a su alrededor y no tiene culpas. Ahí recién en esos momentos puede salir del purgatorio. No es una receta que uno diga 2 años y 3 horas, no. Esto se hace cada uno conforme a la vida que uno tuvo. Y ese purgatorio va inmediatamente a deshacerse. ¿Por qué? Porque esa persona ya, su propia vibración va a ser distinta. Los colores que va a tener en esos momentos de su cuerpo de deseo va a ser distinto. Vibra de una forma y brilla de otra forma y sus colores son distintos. Y ahí entonces evidentemente pasa al primer cielo y comienza a ver las cosas buenas, las cosas positivas. Viene, ¿no es cierto?, entonces el tercer panorama. Y así sucesivamente va creciendo, pero eso el purgatorio es fundamental para que cada uno de nosotros tenga esta posibilidad de purgar, tal como su nombre lo indica, ¿no es cierto?, descontaminarse, sacar esos lastres que uno tiene propios de
y que son normales, que no es algo que uno, uy, es el único en el universo. No, 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 no. Todos los seres humanos tienen que pasar por ahí, todos. Así que por eso te digo, José, esa es la forma de hacerlo. Así es. ¿Alguna otra pregunta? No sé si te la contesté, porque realmente de repente. Excelente, excelente. Listo, José. Bueno, ¿qué más? Explico el 6. Hay otra cosa que se ve aquí y que normalmente queda en el aire. ¿Por qué el 6? ¿Qué tiene que ver el número 6 metido entre medio del cuerpo de físico, el cuerpo vital y el cuerpo de deseo? Este 6 no sé, como que, ¿por qué el 6? Bueno, el 6 es que se junta, es donde se hace la materia del mundo. Bueno, eso está considerado en la gula, Rosa María. Rosa María aquí me hace que resulta que el chocolate también está considerado, no está considerado, pero si es gula, sí está considerado como un pecado. Así que depende cómo lo tome. Si es poquito chocolate, no hay ningún problema. O si es una taza de chocolate, menos todavía. Sigo explicándolo el 6. El 6 fundamentalmente está hecho de materia física, ¿no es cierto?, del cuerpo vital con el cuerpo de deseo forman una conexión donde se transmite, cuando muere y se rompe el cordón de plata, ¿no es cierto? Bueno, eso es parte del mundo del deseo y este es parte del mundo físico porque es del mundo vital, del cuerpo vital. Por lo tanto, ¿qué significa eso? Que esa es donde se tocan, es la conexión que hay fundamentalmente de los dos mundos, porque son materias distintas. Max Randall dice que para funcionar en un mundo debe haber materia de ese mundo. Por lo tanto, no podría introducirse el cordón de plata en el mundo del deseo si es del cuerpo vital. Imposible. Pero podría estar junto, por supuesto, pero no conectado. Y ese es el conectado. Rodrigo, tú quieres hacer uso de la palabra. Adelante, Quiero Rodrigo. preguntarte algo, sí, te quiero preguntar algo. Quiero que hables un poquito de por qué el anhelo, yo creo que esto es importante, no solamente por el tema de la comida, me gustaría que te extendieras un poquito más. ¿Por qué el anhelo de de la carne o de los alimentos impuros y no el alimento impuro en realidad es el pecado? Creo que esto es importante porque se puede extender también a lo que preguntaba José Santamaría del purgatorio. O sea, mientras exista el anhelo, seguimos purgando. Terminado el anhelo, quizás está purgado. Entonces me gustaría que hablaras de por qué el anhelo y no el alimento, porque muchos podrían decir, no, yo mira, no lo hago, así que soy puro, como le pasaba a Clinton en esa historia de que este caballero que en vez de, Sí, apagar sus anhelos sexuales, se castró, digamos. Eh, Eso me gustaría que profundizara porque creo que es una de las partes importantes de esta lección. sí. Por eso le saqué el ejemplo de Marco. ¿Ah? Todos van a creer que Marco lo vivió. Y no, no, o sea, Marco lo dijo, el estar en una O isla se y que no castró. tiene nada que comer, por supuesto. El anhelo es lo mismo que sinónimo de deseo. Yo deseo, vale decir, cuando yo, no cuando yo, si cuando nosotros traspasamos el umbral de ir de a poquito, ¿no es cierto?, trabajando para poder llegar a ser y comer alimentos que podemos conseguir, que no es difícil, cada vez ir purificándonos más. Por ejemplo, que todas estas recetas, acuérdense que lo que dice, la misma lección lo dice, lo que es alimento para uno es veneno para otro, evidentemente que sí. Eh, pero ¿qué es lo que sucede? Cuando se come un producto, depende el deseo que uno tenga en comerlo.
Porque si yo, por ejemplo, teniendo todos en el lugar donde yo estoy, tengo todos los medios para cada vez comer mejor, más sano y más puro, y no lo hago, es por algo. Y normalmente es deseo. El deseo de querer comer carne, por supuesto, o el deseo de fumar, o el deseo de tomar, o el deseo de drogarse, ¿no es cierto? Todos son anhelos. Yo anhelo, ansío, deseo, quiero, quiero comer. Evidentemente, tal como dije al principio, si uno está en Corea del Norte, está en un país donde realmente, eliminemos Corea del Norte para no ser tan agresivo, pero por eso puse la Primera Guerra Mundial, porque la Primera Guerra Mundial fue muy larga y hubieron países donde realmente la comida escaseaba. Pongo el caso de mi familia, que realmente mandaban a la niña chica de 6 7 años con una canastita a robarle al vecino las castañas. Esto en España, porque estuvo muy larga la Guerra Civil Española, y la mandaban a robar, fíjense, porque no había que comer. Y de ahí viene y nace la sopa de ajo, por ejemplo. De ahí nace, ¿no es cierto?, de que las papas se pelan, ¿no es cierto?, y la cáscara se entierra, o la cáscara se aprovecha en hacer una sopa. Así muchas cosas que uno no descubre, que incluso había gente que se comía, iba pasando por la calle y con el dedo sacaban la grasa que estaba en la rueda de la carreta para comérsela. No existía Oh, la grasa sintética en esa época, por lo tanto era grasa que se usaba de los cerdos y se ponía en las ruedas de las carretas. No importa que estuviera negra, hambre. Y cuando uno tiene hambre, come cualquier cosa. Y evidentemente que si uno tiene la obligación de comer, lamentablemente tiene que comer lo que hay. Y de ahí que viene, y que yo he visto, que normalmente cuando se sacrificaba un animal, la gente, fíjense curiosamente, se persinaba, afilaba muy bien el cuchillo para no incurrir en dolor al animal, y antes de sacrificarlo se lo ofrecían a Dios y hacían una oración y le pedían a Dios perdón porque tener que sacrificar a este animal para yo poder vivir. Fíjense a lo que llegaban. Vale decir, esa gente humildemente ya sabía o entendía que comer carne evidentemente estaba quitando la vida, era por necesidad. Entonces, evidentemente es distinto. Y eso es cuando las personas se dan cuenta de que no han cometido absolutamente ningún error, muy por el contrario, están tratando de sobrevivir, como lo hace cualquier animal en la flora o la fauna. Entonces, evidentemente que muchas veces uno tiene la obligación de sobrevivir y para eso tiene que comer lo que hay. Si hay pescado, se comerá pescado. Si hay algún animal sacrificado o muerto, tendrá que comer carne. En la guerra, en la Primera Guerra Mundial, muchos animales, muchos caballos que morían por la artillería, bueno, eso se comían. Y el cocinero lo faenaba y listo. Y pues, cuando realmente había mucha hambre, bueno, la recua reemplazo que había, ¿no es cierto? Recua reemplazo se dicen normalmente los mulares o los caballares que siempre están en las unidades de artillería, que aparte de tener la cantidad de caballos correspondientes por cada pieza de artillería, también hay 5 o 6 caballos que son la recua de reemplazo, que es cuando se hiere algún caballo, se va y se reemplaza, pero si no ha sido reemplazado ninguno por la falta de actividad que tienen en esos momentos los caballos, bueno, de ahí se sacan 2 o 3 animales, se sacrifican para que la tropa siga comiendo. Eso es natural en el ser humano, la sobrevivencia. Eso no es que no hay pecado, sino que simplemente se está sobreviviendo. Por eso es que es importante el anhelo, porque en mi país ahora y en estos momentos uno entra, o en Estados Unidos, uno entra a un supermercado.
Entonces, cuando me dicen a mí una persona, oye, no, pero es que sabes que yo tenía unos deseos locos y de comerme una hamburguesa, porque pasé por el McDonald's, oye, me llegó el olor acá, a hamburguesa, ¿no es cierto? Me emocionó. Y yo hacía tanto tiempo, entonces, bueno, una nueva cena, ese es anhelo. Eso normalmente es deseo, yo quiero, pero uno tiene que ser estricto en ese sentido, porque cada uno de nosotros va purificando su cuerpo en la medida en que se pueda, tal como se dice ahora. Pero si yo le voy a poner, ¿no es cierto?, junto con eso una copita de vino, o si total, y vamos a rematar todo esto con un rico y exquisito cigarrito, la cual lo vamos a prender para relajarnos, porque esta hamburguesa maravillosa que me acabo de comer, ¿no es cierto?, junto con esta copita de vino que me recuerda a mi pasado y todo lo demás, ¿cómo no me voy a poner un cigarrito después? Era como bajativo fundamentalmente. Bueno, eso es, ¿no es cierto?, anhelos, que perfectamente lo único que están diciendo que esa persona no es una persona que realmente tenga firme su carácter. Carácter significa eso. Carácter significa no voy a hacer esto. Porque esa hamburguesa, uno dice, bueno, pero es que una no es ninguna. Pero sí, no, pero está cooperando. Si lo mismo decimos que una gota no hace la tormenta, pues si estamos hablando de una sola gota, pero junten las gotas. ¿Sí? Las tormentas están hechas de gotas, no están hechas de baldes de agua y aquí bien, no, 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 no. Toda lluvia está hecha de gotas. Ese es el problema. Y cada uno coopera fundamentalmente para eso. ¿Para qué? Para que realmente esa hamburguesa más esa otra hamburguesa más esa otra hamburguesa hacemos un animal. Y ese es un animal que se llevó, ¿no es cierto? Y que se sacrificó solamente para usted tener un anhelo. Eso no puede ser. Tratemos en lo posible, tal como dice la lección acá, de que de la misma forma en que las personas que eran caníbales antiguamente, y en la isla de Pascua también fueron caníbales, pues llegó un momento en que depredaron la isla de Pascua, se sacaron todas las palmeras porque había que llevar a las esfinges, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera. Se lo comieron todo y no había nada que comer, empezaron a comer cadáveres. Hasta que, por eso que en Isla de Pascua, cuando uno dice, ahí está el dicho, todo lo que se mueva se come en la Isla de Pascua. Y es cierto. O sea, llegó un momento, nunca hubo un equilibrio en decir, oye, paren esto, para el otro, no, no. Se comieron todo. Y fundamentalmente eso es lo que significa todo esto, el anhelo. Por eso que hay que diferenciarlo, ¿no es cierto? Y tener el carácter suficiente como para que en un momento dado diga uno, no más. No más porque mi cuerpo, en la medida en que no solamente mi mente sea sana, sino que también mi cuerpo sea el sano, la recepción que yo tenga, yo no puedo esperar de que los pensamientos de un ángel o de un arcángel se introduzcan en mí, como todos los pensamientos que todos los días nosotros tenemos. No hay que olvidarse que la persona diariamente tiene alrededor de 6.000 a 7.000 pensamientos diarios que son inconscientes, que pasan por el cerebro y se van. Y uno no es responsable de esos pensamientos que llegan, pero sí es responsable de retener los que corresponden. Y evidentemente, cuando un ángel quiere entregarle a usted o un pariente quiere entregarle a usted un pensamiento, evidentemente no puede entrar a una pieza oscura o a una casa sucia, oscura, maloliente, porque todos los pensamientos pecaminosos que tiene usted en la cabeza, ¿no es cierto? Sin embargo, es bonito recibir a toda la gente que pasa por su cerebro y le entrega un pensamiento sutil, hermoso, valórico, en una casa en que esté realmente aseada. Por eso, o sea, levántese bien. Por eso, haga el ejercicio de la concentración y comience el día en forma honesta, haciéndole aseo a su mente, dejando que su cerebro esté
cosa que la inspiración que le llegue a usted en cualquier momento sea grato, bonito, agradable. ¿Y por qué motivo? Porque tiene su cerebro en buenas condiciones y aseado para que pueda entrar cualquier ángel, cualquier arcángel a dejarle algo, que muchas veces son pensamientos muy bonitos y muy hermosos. Y de ahí uno cultiva justamente no tempestades, sino que buenas costumbres, cultiva la inspiración, cultiva lo que muchas veces es el conocimiento. Y eso es importante. Y sobre todo porque los tres están unidos, la mente, el corazón y el cuerpo. Y si el cuerpo yo lo manejo de la forma en que sale aquí, y en la lección lo dicen, si yo tuve que comer obligadamente pescado porque no había más y mi cuerpo necesita estar, por supuesto que no me va a ser malo, sino que las circunstancias me hicieron que yo tuviera que comer algo impuro. Pero lo impuro no es el problema. Lo impuro es, ¿no es cierto?, la forma de pensar mía. Así que eso es lo que yo te puedo decir, Rodrigo, con respecto a eso que es el anhelo, anhelar o desear. Bueno, ¿alguna última pregunta que podamos tener con respecto a esta lección bonita? Una lección muy bonita. También hablé del agua. Muchas veces llevo, creo que 2 años hablando con el agua. Incluso Marco me dijo una vez, no, yo discuto contigo porque en el supermercado hay agua pura y sí, sí, hay agua pura. Lo que pasa es que si podemos decirlo, el agua destilada está diseñada porque es H2O, químicamente H2O. No tiene las sales necesarias y no se vende en los supermercados. El agua destilada se vende fundamentalmente donde están los repuestos porque sirve para cargar las baterías de los automóviles, que es porque está neutra, no tiene sales. Sin embargo, nosotros podemos ir a un supermercado y sí, vamos a encontrar el agua pura que nosotros necesitamos. El agua pura que nosotros necesitamos está en el supermercado embotellada sin ningún problema porque pasa por filtros, pero sí tiene los minerales necesarios que necesita el cuerpo, los electrolitos que necesita el cuerpo, porque fundamentalmente yo no, si destapo una botella de agua para baterías y me la puedo tomar sin, no me va a envenenar ni nada, muy por el contrario, pero no me va a entregar lo que necesito ante una descarga de energía. Si yo corro, evidentemente estoy descargando una serie de sales minerales, estoy botando electrolitos, etcétera. Pero esa agua no me va a hacer lo suficientemente. ¿Me va a hidratar? Sí, pero no me pone todas las sales necesarias. Por lo tanto, voy a andar en deuda de esas sales y todo eso. Por eso que es importante muchas veces la hidratación en los hospitales es mediante el suero. Y el suero es justamente, tiene todos esos elementos para yo hidratarme y hidratarme bien. Los viejitos, especialmente como yo, evidentemente, si no tenemos esas sales, podemos descompensarnos y caer en un desmayo, fundamentalmente. Y no por deshidratación, sino que porque me faltan las sales. Ese es el problema. Pero el agua fundamentalmente necesita esas, si podríamos decirlo, esas sales, minerales, electrolitos que están en las botellas y que han pasado por filtros. Están puras, no hay ningún problema. Esto es lo mismo que el aire. El aire usted no puede tomar oxígeno puro. Es que yo me quiero ser como Los Ángeles, así que voy a tomar oxígeno puro, voy a traer, ¿no es cierto?, de ese oxígeno que hay para soldar, ¿no es cierto?, porque lo mezclamos con nitrógeno y evidentemente tenemos una soldadura. Ese oxígeno no sirve. Oxígeno necesita, ¿no es cierto?, una persona, por supuesto, pero es filtrado, es pasado por ciertos filtros en los hospitales para poder mejorar a las personas. Todo tiene que ser con mesura, la exageración no sirve de nada. Tome el agua correspondiente a la que está en agua mineral. Si usted tiene agua de llave, evidentemente póngale filtro, no hay ningún problema. Antiguamente, las cañerías eran de plomo.
o por lo menos tenían soldadura de plomo. Y evidentemente el plomo es tóxico. Y por supuesto, mucha gente moría. Estoy hablando del año 1800 a 1900. Pero después comenzamos en los años 60 a cambiar toda la cañería metálica por la de plástica, que es mucho más resistente, en ese sentido dura mucho más tiempo, es más flexible y tiene menos contaminación. Pero igual es necesario a veces mantenerla por filtro. Pónganle un filtro y suficiente y va a estar tomando el agua que necesita su cuerpo. Ya seremos más puros en otros mundos, no se preocupen, pero sí hagamos todo lo posible acá de comer cosas que sean buenas para nuestro cuerpo y no los contaminen. Y no se olviden lo que dice aquí la lección esta. No hagamos el animal muerto, comienza inmediatamente un proceso de descomposición. Del momento en que muere, comienza su descomposición. Y nosotros no podemos estar comiendo animales en proceso de descomposición y hacer de nuestro estómago un cementerio de animales. No vale la pena. Comamos las cosas buenas que nos corresponden para tener un cuerpo sano y va a formar parte de esa trinidad. Cuerpo sano, corazón noble y mente pura. Eso es todo. Gracias. Siendo las 9:28, ha sido un placer estar con ustedes. Y no habiendo más preguntas, Rodrigo, cerramos esta lección y quedan dos. Y la próxima lección es la lección del próximo lunes, una lección muy buena, muy entretenida, que es de astrología. No se la pierdan en este mismo canal. Gracias, querido amigo. No, Muchas Susana, todo lo gracias. que sea, todo lo contrario. Con forma muy humilde, a todos ustedes, muchas gracias por estar en esta clase. Es muy entretenida. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Buenas noches a todos. Buenas noches, Yadira. Muy buenas noches. Buenas noches a Hay todos. que dar la oración. Pero por ¿Verdad que supuesto, sí? por supuesto. No sé si se ve. No, la oración no se ve, pero ahí sí. Perfecto. Carmencita, por favor. Ya, gracias. Muy amable. Acrecienta mi amor por ti, oh Dios, para que te pueda servir cada día mejor. Haz que las palabras de mis labios y las meditaciones de mi corazón sean siempre gratas a tus ojos. Oh Señor, mi fuerza y redentor, que Dios nos guarde en su santo amor, que así sea. Que así sea. Que así sea. Buenas noches, amigo. Buenas noches. Pero antes, Que así sea. Alberto, ¿tú puedes detener ahí Sí. mismo el live? Ahí arriba donde dice live. pero me No, falta hacer la oración por la fraternidad. Ya. No sé si se ve. Sí, ok. pues, Rodrigo, por favor, haz la oración de la fraternidad. Mira, no puedo en este momento, No te discúlpame. preocupes, yo la digo. No hay problema. Te pido disculpas, en serio. Oración por la fraternidad. Te pedimos, Padre, porque la Fraternidad Rosacruz de Oceanside, California, se constituya en el centro espiritual más eficiente del mundo y ayude a apresurar el día de la liberación de Cristo. Te pedimos muy especialmente, bendigas a los trabajadores de la sede central y a todos los centros, grupos y miembros de la fraternidad para que día a día se fortalezcan y para que lleguen voluntarios que ayuden a hacer realidad la visión de Max Hendel, según la cual vio a nuestra sede central y a una larga fila de personas viniendo de todas partes del mundo para recibir la enseñanza y saliendo de ahí luego para llevar el bálsamo a los afligidos de cerca y de lejos. Y así sea. Que así sea. Así Que sea. así sea. Gracias a todos. Muchas gracias. y gracias a ti. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Juancito. Buenas noches a todos. A todos. Buenas noches, Susana. Susana. Rodrigo.
No, y arribita que dice live, arriba a la izquierda, muy chiquitito, un cuadrito chiquitito. Si lo presionas dice stream. Si lo tocas dice stop. Cuadrito chiquitito arriba a la izquierda, arriba de las Ya, caras que dice live o dice YouTube. a la izquierda. Ya, Ah, perfecto. si lo Host, tocas te va a decir stop, dice. O tú me puedes dar anfitrión también y lo hago yo. mejor. Te doy perfecto, inmediatamente. Baja participante, botón derecho Sí, sobre mí. me voy al Rodrigo. em, pin, Cojo. Sobre mi nombre, botón derecho, make cojo. ¿por qué me dice que no? Rodrigo, tú estás como host. Sí, Yo te veo aquí la R amarilla y dice host. sí, está host. Estás bien, Rodrigo. No, ese otro computador. Ah, perfecto. Ya, porque no te muevo ahí más. Perfecto. Ya. Eh, El que dice Rodrigo Arena. ya. Ya, aquí de Rodrigo Arenas, perfecto. Botón derecho. ¿Qué le pongo acá? Make cojos, cojos. Ujú. Me salta, fíjate, me salta. Oye, yo estoy como co-host y no puedo quitar eso en YouTube. Correcto. No me deja. Sigue la grabación. Sí. Ok, voy a entrar con la administración. No, y lo peor de todo que me salta. Habla